Hola, buenos días. A continuación vamos a comenzar las jornadas con Laura Mores, que es psicóloga de nuestra asociación de Aralba, cuya ponencia va a ser sobre el papel de la familia en la rehabilitación. Un aplauso, venga. Bueno, en primer lugar, buenos días. Es un placer estar hoy aquí con vosotros en estas primeras jornadas de Aralba en las que participo de forma activa. Ya estuve acompañando el año pasado a Sandra, no sé si ha venido aún o no. Desde aquí un saludo y muchas gracias por todo lo que me aportaste en los meses que estuvimos juntas. Como decía, es un placer estar aquí con vosotros y un verdadero placer ver la sala tan llena. ¿Por qué? Porque yo pienso que estas jornadas son necesarias e imprescindibles, pero no solamente para la gente afectada por esta enfermedad, ya sea persona adicta o persona familiar, sino para toda la sociedad en sí. Porque es una problemática que está ahí, que está en la calle. Todos podemos conocer a gente con esta problemática y yo creo que es un error intentar mirar para otro lado y hacer ver que no está cuando afecta a tantos millones de personas. Bueno, sin más dilación empezamos con el papel del familiar en la rehabilitación. Este es el índice que vamos a tratar. Primero, justificación de por qué este tema, fases que pasa la familia, perfil del familiar, factores comunes de los familiares que vienen a nuestra asociación, motivos por los que acuden, qué es la codependencia, beneficios que tienen los familiares cuando por fin deciden solicitar ayuda y claves para poder ayudar al familiar adicto. Cuando estuvimos pensando sobre qué tema tratar en estas jornadas, decidimos abordar el tema de la familia por diferentes motivos. Uno de ellos es porque con mucha frecuencia el familiar es la vía por la que acceden muchas personas a este recurso. Los motivos son diversos. Uno de ellos es por presión familiar. A priori podemos pensar que es un pronóstico que una persona venga presionada por su familia, por su pareja, pero no tiene por qué. Es decir, mucha gente se ve con la intención o con la motivación de querer cambiar, pues para no perder a su familia, para no perder a sus hijos. Y sí que aunque en el primer momento acuden por esta razón, conforme van aumentando su implicación en la rehabilitación, cada vez lo van haciendo más por sí mismos. También tenemos que tener en cuenta que la familia puede ser un elemento facilitador en la rehabilitación del adicto. Y digo que puede ser porque también tenemos que ser conscientes que no siempre es así. Puede convertirse en un elemento facilitador, pero no en todos los casos, o bien por desconocimiento, o bien por otras razones, la familia no facilita esta rehabilitación en la persona adicta, como luego veremos posteriormente. Y luego, fijaos, por cada persona adicta hay al menos entre 4 o 5 familiares directos implicados, que están sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Sin embargo, tradicionalmente siempre se ha prestado mucha atención al papel del adicto, a cómo favorecer su rehabilitación, a cómo intervenir, pero siempre el familiar ha estado más en un segundo grado, pese a que el sufrimiento es igual o en muchos casos incluso mayor. Principalmente por diferentes motivos, por el sufrimiento que han tenido. Y yo creo que también es clave el familiar, porque si el propio familiar, la gente cercana a la persona que sufre la adicción, cambia sus pensamientos, cambia su forma de conducta, cambia su actitud, indirectamente también se está produciendo un cambio en la persona adicta. Aquí vamos a ver unas breves
de manera breve unas consecuencias que se pueden producir en el ámbito familiar. Una adicción es una enfermedad familiar. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier evento positivo que ocurre en la familia afecta al resto de miembros, ya sea algo positivo, por ejemplo, pero también en un negativo, en un aspecto negativo. Pues imaginaos en cuanto a una enfermedad como es una adicción. Si mi familiar, por esta enfermedad, por esta adicción, cambia comportamientos, cambia estilo de vida, cambia su forma de comunicarse, también está afectando al resto de familiares. Luego también son frecuentes que dentro del ámbito familiar existan conflictos, existan tensiones y en general se cree un clima de bastante malestar. Todo esto lo tenemos que ver desde la perspectiva de la adicción. No es que la persona de repente se convierta en una mala persona, no. Quiere decir que como consecuencia de esta adicción, la persona enferma puede mostrarse más irritable, puede mostrarse más nerviosa, el familiar puede no saber cómo abordar esa situación, cada vez se van alejando más y eso puede crear una serie de tensiones entre todos los miembros de la familia. Por tanto, también es muy importante mencionar el dolor y el sufrimiento que tienen todos, no solamente el familiar, sino también la persona adicta. Se producen mentiras, se producen cambios de comportamiento, como he dicho antes, y ¿esto qué ocurre? Que el familiar, por un lado, no sepa cómo frenar esa situación, cómo poder ayudar, y por otro lado, la persona adicta también siente ese malestar del dolor que está causando por su enfermedad. También es importante mencionar que el familiar tiene mucha sensación de fracaso. ¿Por qué? Porque se pregunta cómo yo, que soy la persona que mejor conoce a mi hijo, a mi pareja o a mi marido, no sé ayudarle, no sé cómo frenar esta situación. ¿Qué es lo que lleva a cabo? Pues un sentimiento de fracaso. Yo ayudo a los demás, pero soy incapaz de ayudar a mi propia familia. Por tanto, también es frecuente que exista inestabilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, fijar lo que hemos dicho, sentimiento de culpa, sensación de fracaso, de no poder ayudar, sentimientos incluso de inutilidad. Son pensamientos distorsionados, pero que el familiar los sufre. ¿Qué produce eso? Que por un lado a veces tengo sentimiento de esperanza porque la situación creo que va a cambiar, pero por otro lado, si esto no se produce, me genera una sensación de malestar, de ira, de rabia, que son emociones normales dentro de lo que es el proceso de la enfermedad. Y luego también cambios de comportamiento, como os decía. Si veo que mi pareja ahora me comienza pues no a tratar de la forma adecuada, pues yo también voy a actuar a lo mejor con recelo, pero a la vez me voy a sentir culpable por yo actuar también de esta manera. Y luego también es común encontrar inversión de roles. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente en los hijos, no es de extrañar que como consecuencia de la enfermedad esa madre o ese padre no puedan llevar a cabo pues las labores que en teoría le pertenecen, de cuidado, de hacerse responsable, y es un hijo quien tiene que asumir esa parte. También se observa diferentes trastornos o problemáticas. No sé si se ve bien, de todas maneras, como sirve simplemente de guía, vosotros seguidme a mí, que creo que no se ve todo lo bien que deseábamos. Es frecuente encontrar trastornos de ansiedad, como ataques de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, es decir, personas que continuamente viven con un alto nivel de ansiedad que le dificultan el resto de áreas de su vida diaria. Incluso también se ve mucha agorafobia, quiere decir personas que tienen mucha dificultad para salir a la calle, para ir a espacios públicos, para ir a espacios cerrados. También trastornos del estado de ánimo, como pueden ser trastornos depresivos, aumento de síntomas en trastorno bipolar, trastornos del sueño. Muchos familiares que acuden a la asociación pues los vemos con
necesitan incluso medicación pues a la hora de conciliar el sueño no es reparador, tienen despertar frecuente, pesadillas. También es frecuente encontrar trastornos de la conducta alimentaria. Fijaos la paradoja, el enfermo con adicción necesita una conducta adictiva, ya sea con sustancia o sin sustancia, para aliviar su malestar. Pues muchos familiares acaban desarrollando un trastorno de conducta alimentaria precisamente buscando en la alimentación esa forma de alivio, erróneamente, pero el proceso es el mismo. Luego también es frecuente trastorno obsesivo-compulsivo y por último, aunque esta nos puede parecer un poco más extraño a priori, también trastornos adictivos. ¿Por qué? Muchas veces la familia intenta ayudar a que su familiar controle. Erróneamente piensa que voy a ayudar a que controle ese consumo. ¿Qué hago para intentar controlar? Consumir con él o con ella. Pero ¿qué ocurre? Que es una enfermedad y una característica básica es que el control no existe. Si yo intento ayudar a mi familiar de esa manera, al final lo que voy a hacer es no solamente no ayudarle, sino que el propio familiar se vea afectado y desarrolle también un problema de consumo, de adicción. La familia pasa por diferentes fases. Tenemos que tener claro que cada familia es un mundo, no hay dos familias iguales, pero sí que es verdad que existe un cierto patrón que se ve en muchos casos. El primero de ellos es la negación de la problemática. ¿En qué consiste esta fase? Pues la familia tiende a minimizar el consumo o a justificarlo. Pues por ejemplo, no atribuye el consumo o la adicción a la persona, sino consume porque se junta con malas compañías, consume porque está en un periodo de estrés, cuando se pase este periodo de estrés la persona cambiará, o no consume tanto como el vecino de enfrente. Es común, mucha gente cuando viene a la asociación, encontrarnos con esta serie de frases que veremos posteriormente. Luego también se produce la segunda fase, que es toma de conciencia. ¿Qué quiere decir? Aquí ya el familiar no intenta negarse esa realidad tan dura, tan difícil de afrontar, y ya empieza a ver que lo que está viendo no es normal, que ya está comenzando a ver unas consecuencias que no las puede justificar. Pero aquí en esta fase aún no se busca ayuda. ¿En qué consiste? La persona sabe el problema que hay, pero lo intentan ocultar de cara incluso dentro de los miembros de la familia o de otras familias. ¿Qué conlleva esto? Un aislamiento social. Como sé que mi familiar o que en casa existe este problema, nos quedamos en casa, lo tratamos en casa y evitamos un poco exponernos a situaciones sociales o de encuentro con otros familiares. Luego ya entramos en una fase de crisis. Aquí la familia ya está viviendo en su núcleo familiar consecuencias en todos los niveles. Cada vez existe más distanciamiento emocional, cada vez existe menos comunicación entre los miembros de la familia y aquí ya puede darse la inversión de roles que comentábamos al principio. Hijos, hermanos o pareja que cuidan de la persona adicta. Y luego por último, entraríamos, si esto no se soluciona, en una fase crónica. ¿Qué quiere decir? Yo me di cuenta de mi problema, le voy diciendo a mi pareja o a mi familiar que sería conveniente que dejase de consumir, que dejase la conducta adictiva, pero no actuó. Por tanto, la enfermedad cada vez se va cronificando más. Cada vez existe menos comunicación y llega un momento en que incluso puede darse el abandono por parte de la pareja, de los hijos o de los padres. No todo es negativo. La última fase, la puesta al final, es la fase de afrontamiento. ¿Qué quiere decir? Que en cualquiera de estos momentos, obviamente cuanto antes se produzca el afrontamiento, mejor, la persona ya acude a un recurso. Se pone a frenar, a intentar ayudar a su familiar con unas herramientas adecuadas, no en base a lo que yo creo, sino voy a un sitio que me asesoren cómo lo hago, cómo intervengo.
Existen varios estilos de interacción en la familia. Como os he dicho, es a modo general. Cada persona es un mundo, cada enfermedad se desarrolla de forma diferente, pero sí que hay 3 estilos que se observan con frecuencia. Uno de ellos es la familia sobreprotectora. ¿Qué quiere decir? En este tipo de familias, por la sobreprotección que ejerzo con la persona enferma, no actúo por mi miedo a actuar. ¿Qué quiere decir? Pues tengo miedo a que si yo le digo a mi pareja, si yo le digo a mi familiar, creo que tienes un problema, todavía la adicción aumente. Pero claro, con mi silencio no estoy solucionando nada, al contrario, sin yo darme cuenta estoy manteniendo ese problema, lo estoy incluso hasta fomentando. Aparte, este tipo de familias intentan dejar que pase el tiempo, ya se pasará, ya se solucionará, no actúo, pero sí que se descalifican a sí mismos. El culpable soy yo, quien no sabe ayudar al enfermo soy yo, el responsable soy yo. Sí que es verdad que este tipo de familias suelen buscar ayuda, pero siempre con la intención de quiero ayuda para mi familiar, yo no lo necesito. Quiero que me digas cómo ayudar. A mí no me pasa nada, si él está bien, yo voy a estar bien. Luego también encontramos a familias sin implicación, por diferentes motivos, no actúan de forma adecuada, están en un comportamiento pasivo. Bien sea porque también exista una conducta adictiva en algún miembro de la familia, bien sea por desconocimiento o incluso en algunos casos se puede ver sentimientos de vergüenza por tener un familiar así, pero eso implica parte del desconocimiento, porque lo mismo que nadie se avergonzaría de otra determinada enfermedad, de la adicción tampoco lo tendríamos que hacer. Pero mucha gente actúa aún lamentablemente a día de hoy así. ¿Qué es lo que hacen? Expulsan a la persona adicta del núcleo familiar. Quizá no de manera directa, pero sí de manera indirecta, por ejemplo, no llamándola a reuniones sociales, no llamándola ante determinadas celebraciones, no teniendo una relación tan cercana como antes. Y luego tenemos a la familia asertiva. Este tipo de familias acuden antes en búsqueda de ayuda cuando observan que ya existen unas consecuencias, cuando ya ven que la problemática está y que no pueden mirar para otro lado, acuden al recurso, solicitan ayuda y aquí las personas sí que ya son conscientes de mi familiar está enfermo, necesita que le ayudéis, pero yo tampoco estoy bien, yo también creo que necesito de otras personas que me ayuden. Poco a poco estas personas van modificando e implementando límites que van aprendiendo y también se observa como poco a poco su motivación en el proceso de rehabilitación es mayor, tanto en el suyo propio como en el del familiar adicto, se involucran más. ¿Cuál es el perfil del familiar que acude a nuestra asociación? Como familiar, principalmente tenemos que decir que el mayor porcentaje de familiares que acuden son mujeres. Ahora explicaremos un poco el porqué. Sí que es verdad que en el otro grupo, en el grupo de enfermos, casi todos son hombres, pero no porque en las mujeres no existan, sino porque en las mujeres aún hay ciertas creencias debido pues a los roles que tradicionalmente se nos ha atribuido a las mujeres de tener que cuidar. ¿Qué ocurre? Que si es el hombre quien tiene la enfermedad, quien tiene la adicción, suele venir acompañado, normalmente de mujeres. Pero si es la mujer quien tiene la enfermedad, pocos familiares vienen. Sí que es verdad que tengo que decir que cada vez más, que sí que es cierto que vienen más hombres que a lo mejor hace unos años, pero el porcentaje sigue siendo mínimo en comparación de ambos sexos. ¿Por qué acude más la mujer familiar? Porque acude la madre, no acude el padre, acude la hermana, acude la hija, no acude el hermano o el hijo. Pues un poco por lo que comentaba anteriormente.
La mujer, ya sea el parentesco que tenga, el género femenino, se ve con la obligación, de forma a lo mejor inconsciente, pero se ve con la obligación de tengo que cuidar, tengo que ayudar a mi familiar enfermo. Muchas veces llegando incluso al extremo y abandonándome yo, como luego veremos posteriormente. Pero este es un poco el motivo que lo explica. Y yo desde aquí sí que quiero que entre todos tomemos un poco conciencia. Si hay una persona que tiene esta enfermedad, ya sea hombre o mujer, la implicación tiene que ser por parte de todos los miembros de la familia. No solamente corresponde al papel de la mujer, la madre o la hermana. Hay diferentes factores comunes que observamos en los familiares que acuden a la asociación. Una de ellas son creencias distorsionadas acerca de la adicción. Claro, la persona dice, pero es que consume porque quiere. Si sabe que me está haciendo daño, ¿por qué lo sigue haciendo? Pues porque tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad, que no es algo que la persona elija o no elija. ¿Es responsable? Sí. Pero cuando la persona enferma está en activo, está consumiendo en ese momento, no encuentra otra forma de salida. Necesita muchas veces el apoyo del familiar y la ayuda del familiar, entre otros recursos, para poder salir adelante. Que esto no es imprescindible, de acuerdo, pero sí que es un elemento facilitador. Entonces existe mucho desconocimiento, no se llega a entender al principio el por qué está consumiendo si a mí me está haciendo daño. Por lo tanto, no saben cómo abordar la enfermedad. Durante el proceso de rehabilitación se van a pasar por diferentes fases. Se va a pasar por fases donde la persona se encuentra más motivada, se va a pasar por fases donde existen más episodios de tristeza y todas ellas son normales. El familiar tiene que entender cada una de estas fases, por qué se producen, cómo se producen y cómo actúo yo. No asustarme si de repente me dice mi familiar, hoy tengo ganas de consumir. Claro que es una frase que duele, pero yo tengo que saber cómo actuar en ese momento. Si yo no voy a un sitio donde me ayuden, pues lo voy a tener más difícil. Luego muchas veces la familia viene con una situación familiar ya límite. No suelen venir al primer mes de instaurarse la enfermedad. Suelen venir tras muchos años, tras muchos intentos fallidos de ayuda y con muchos años de sufrimiento detrás, tanto la persona enferma como los familiares. Suelen ejercer bastante la sobreprotección. ¿Qué queremos decir con esto? Yo creo que muchos y muchas de las que estáis aquí, en varias personas, nada más llegar a la asociación, el familiar te suele decir, tiene un problema, consume de esta manera, tiene esta actitud, pero es muy buena persona. Y claro que sí, si no está reñido, es una enfermedad. Lo mismo que no cuestionamos por qué una enfermedad actúa en una determinada persona, con la adicción tampoco lo tenemos que cuestionar. Sin embargo, ese afán de querer proteger, no, pero no consume tanto como otros amigos, no, pero él no consume de forma diaria, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está minimizando el problema. Acordaos de la primera fase, ¿cuál era? Negación, minimizar, justificar. Es normal mencionar esta serie de frases al principio, pero poco a poco hay que ir cambiándolas, conforme va aumentando su involucración, como he dicho, en el proceso de la rehabilitación. Y luego también vienen con un gran desgaste emocional. La persona no sabe cómo actuar, tiene mucho sentimiento de culpa y el sufrimiento cada vez es mayor porque yo no sé cómo ayudar. ¿Se me oye bien? Vale. Motivos por los que acuden, principalmente sea el estilo, que sea que hemos visto antes, ya sea sobreprotección, pasividad o asertividad. La mayoría de las personas suelen venir para que me digas cómo ayudar a mi familiar. Yo ya vendré después, pero dime qué tengo que hacer para ayudarle. Es algo normal, pero luego sí que es verdad que conforme pasa el tiempo, muchas personas ya sí que son conscientes y te dicen, bueno, él o ella está mal, pero yo la verdad es que tampoco me encuentro bien. Y en el momento en el que la persona familiar comienza a pensar y a sentir de esta manera es cuando comienza su verdadera rehabilitación.
ya no solamente estoy centrado en la persona adicta. Buscan normalmente una solución inmediata. Quiero que me digas ya qué tengo que hacer ahora mismo para que mi familiar tome conciencia y deje de consumir. Esto no es tan fácil, no hay una receta mágica, o cuanto menos en problemáticas psicológicas como es una adicción. No hay un manual que me diga a Pepe Martínez la mejor manera para llevar su rehabilitación es haciendo esto, esto y esto. Claro que hay una serie de pautas que son comunes, que muchos, sobre todo los que estáis en las asociaciones ya las sabéis, pero no hay unas específicas para todo el mundo. Hay unas generales: no llevar dinero, no frecuentar, no ir a sitios donde antes se consumía, pero la rehabilitación es mucho más que dejar de consumir. No me basta con estar en abstinencia y ya está, tengo que realizar más cambios aparte de mantenerme en abstinencia. Según un importante estudio, se considera que los familiares tardan en tomar conciencia aproximadamente 4 años, en el mejor de los casos, 4 años, y otros 2 más en buscar ayuda. Fijaos que hablamos ya de 6 años en el mejor de los casos. Imaginaos todas las situaciones que ha habido en esa familia a lo largo de 6 años, cómo se va cronificando la problemática. Y ya os digo que todavía yo creo que 6 años es poco. Lo que yo veo es que es lo que dice el estudio, yo lo he querido decir, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que lamentablemente son bastantes más, son décadas. ¿Por qué? Porque yo al principio estoy mucho tiempo en negación. Y una vez que me doy cuenta, lo intento de muchas maneras. Y si ha habido un fallecimiento, pues me espero 2 o 3 años a ver si supera el duelo. Y si después entra en un periodo de crisis económica, pues me espero otros 2 años. Por lo cual, cada vez el problema es más grande, se va cronificando más y la familia cada vez también se encuentra más dañada. Aquí, no sé si se ve, si no lo explico lo mejor que pueda, vemos 2 gráficos, ¿vale? El primero de ellos, el de la izquierda, vemos una relación codependiente. ¿Qué quiere decir? Este es el familiar enfermo y el familiar se superpone encima. ¿Qué quiere decir? El familiar no tiene ningún ámbito de su vida o no suele tener ningún ámbito de su vida que no esté centrado en la persona enferma. Esto es una relación codependiente. ¿Qué es lo adecuado? Cuando yo tengo una parcela de mi vida, mi familiar tiene otra parcela de su vida y ambas se relacionan. Es decir, no existe una relación de mi vida está centrada en el otro. Tú tienes tu esfera, yo tengo la mía y compartimos. Esto es una relación saludable. Desde la relación saludable es como más ayudamos. Yo cuido a mi familiar, yo le presto apoyo, pero yo también cuido de mí. Yo también tengo derecho a realizar otras actividades o tener otras preocupaciones aparte de mi familiar con adicción. Ahora sí llegamos a la codependencia. La codependencia se desarrolla de forma paralela a la adicción, es decir, cuando la persona adicta va teniendo consecuencias, va entrando en un estado cada vez de malestar, las consecuencias son cada vez peores, el familiar de forma paralela también va desarrollando esas consecuencias. Si el enfermo cada vez se encuentra peor, el familiar cada vez se encuentra peor. Si el familiar adicto lleva una semana sin consumir, yo voy a entrar en un breve periodo de tranquilidad porque las cosas las está haciendo bien. Pero sin embargo, eso no es saludable, porque ¿qué estoy haciendo? Tengo toda mi vida, la tengo únicamente centrada y a la espera de cómo actúa la persona enferma que tengo a mi lado. Toda mi identidad, todo mi bienestar depende de cómo él se encuentre. Muchas veces en las asociaciones también lo escuchamos. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues esta semana me encuentro bien porque él está bien. Ya, pero tú, ¿cómo te encuentras tú? Bien, porque él está bien. ¿Qué estamos diciendo ahí? Él puede encontrarse bien, pero a lo mejor yo esa semana pues no me encuentro tan bien, tengo algún otro problema, pero eso lo ignoro. Yo mientras él esté bien, yo voy a estar bien.
que es normal sobre todo al principio, ¿vale? Luego también se observa en los familiares codependientes un alto grado de autosacrificio. Autosacrificio que no ayuda en absoluto, porque ¿qué es? Yo renuncio a mi vida social, yo renuncio a otros roles como rol de abuela, rol de hermana, por estar centrada o centrado en la persona con este problema. No miro más allá, no me permito unas vacaciones si mi familiar con la enfermedad no viene al lado, porque todo el foco está centrado en esta persona. ¿Qué ocurre? Que cada vez tengo una preocupación constante y persistente. Este proceso, fijaos que como el familiar no se rehabilite, no haga su propia rehabilitación en este sentido, aunque la persona enferma lo esté haciendo bien, esté haciendo bien las cosas, esté rehabilitando, yo voy a seguir con la preocupación constante si yo no consigo poco a poco realizar cosas que a mí me gusten, que a mí me hagan sentir bien. El familiar adicto lo está haciendo bien, pero con eso no me basta, yo tengo sufrimiento detrás, yo también me tengo que trabajar esas cosas. ¿Por qué? Porque también existe una inadecuada gestión emocional. Fijaos la ambivalencia de emociones que sienten durante todo el proceso. Por un lado esperanza, por otro tristeza por haber llegado a esa situación, por otro lado incluso rabia, y son emociones que son lícitas, que es normal que surjan, pero yo también tengo que saber gestionarlas. No me vale como, es que siento rabia, ya, pero tenéis que trabajar el sentimiento de rabia, ver de dónde viene y actuar de una forma adecuada. Y luego también es importante que no realizan una comunicación asertiva. Los familiares pueden pasar de un extremo a otro. Si yo estoy todo el rato en el polo de sumisión, de cállate, no digas nada, no voy a ser y que lo enfades y entonces consuma, ¿qué puede pasar? Que en un momento dado me vaya al otro extremo, me comporte incluso de forma agresiva. Agresiva me refiero verbalmente, con un reproche cuando no toca, por ejemplo. ¿En realidad es conveniente? No. ¿Qué es lo que me está indicando? Que detrás hay aspectos que el familiar aún se tiene que trabajar. También se observa cómo la familia adopta comportamientos de responsabilidad en exceso. Si ha habido un consumo, pues es el familiar quien llama y dice, mira, que no puede ir a trabajar porque tiene la gripe. Que veo que la mujer adicta no ha llevado a los niños al colegio, pues es otro familiar quien los lleva. ¿Qué ocurre? Que yo estoy tapando, no estoy afrontando. Y asumir en exceso lo que estoy haciendo es, sin darme cuenta, mantener la adicción, mantener el problema. Los familiares también dudan y se cuestionan cualquier toma de decisión. Si le dejo llevar dinero porque sé que no está bien, si no le dejo llevar dinero porque a lo mejor se enfada, da igual la actuación que tome, que en un primer momento me lo voy a cuestionar. Sobre todo si pues, la persona enferma aún no quiere dejar de consumir, que todavía se topa con más resistencias. Tienen mucho sentimiento de culpa, sobre todo por el no saber ayudar o por tener sentimientos como los que he dicho de rabia o de desesperanza, con lo cual conlleva una pérdida de autoestima. Si yo no sé ayudar a mi hijo, que lo he parido yo para qué sirvo en este mundo. Sé que es una visión muy extremista, pero realmente son distorsiones cognitivas que se escuchan con frecuencia. Y luego también existe mucho miedo por la repercusión de sus actos, por el ¿qué va a pasar si yo pongo un límite? ¿Qué va a pasar si tenemos una discusión? ¿Y si por mi culpa, tras una discusión, coge y se va a consumir? ¿O y si por mi culpa, por yo irme de vacaciones, él o ella se va a ir a consumir? Y al final lo que estoy haciendo es renunciar a parte de mi vida y fortaleciendo la adicción. También es frecuente minimizar el problema, como os he dicho antes. Muchas veces los familiares, con la intención de proteger, llegan incluso a encubrir o a decir ciertas mentiras cuando ya están dentro de la asociación. Y no le estés haciendo ningún favor. Muchas veces es normal decir,
normal no, pero en algunas ocasiones se da que ha habido un consumo y no digas nada en la asociación que ya no va a volver a pasar. Si yo entro en esa dinámica de tapar, de ocultar, ¿en qué fase estoy? En la negación del problema que decíamos antes, en la justificación. ¿Lo adecuado qué es? Decirlo. ¿Que se enfada? Es cosa suya. Pero yo al menos si estoy yendo a un sitio para saber cómo ayudar, voy a intentar ayudarlo de verdad, no tapando consumos y no mintiendo, y tampoco minimizando. También se puede escuchar, es que si mi familiar no consume todos los días, si solamente lo hace 3 veces al año, ya, pero ¿dónde estás? Tú estás aquí por las consecuencias que te ha traído. Entonces entrar en ese juego de si está mejor, si está peor, si es de manera diaria, lejos de ayudar, lo que se hace es fortalecer la parte adictiva. Muchas veces también el familiar tiene grandes dificultades a la hora de realizar actividades de ocio. Esto que parece muy sencillo, yo creo que es una de las partes que me cuesta, porque como yo he estado tanto tiempo renunciando a actividades sociales, renunciando a aficiones que yo pueda tener, me da igual, a priori parece que me da igual realizarlas o no. Lo que quiero es que mi familiar esté bien. Si yo no voy al curso de pintura o de guitarra que tanto me gusta, pues bueno, pues ya iré en algún momento. Y cada vez lo que me produce todavía es mayor malestar, mayor desgaste emocional. No se ve bien, pero yo os explico un poco esta tabla. Fijaos que está la persona adicta cuando está en consumo, cuando está en activo. Su estado emocional, ¿de qué depende? De la adicción, ya sea en la abstinencia, ya sea cuando está bajo los efectos de la sustancia o de la conducta como el juego. ¿Qué ocurre en el familiar? ¿Su estado emocional de qué depende? De la persona enferma. ¿Qué ocurre ante los cambios positivos? Es decir, la persona enferma comienza su periodo de rehabilitación y lo va haciendo bien. Todos tenemos claro que es debido a su esfuerzo. Hasta ahí de acuerdo. Pero ¿qué ocurre si no se produce un cambio positivo? Si es un cambio negativo, aquí el familiar, la culpa es mía. ¿Por qué no he estado atenta? Porque no he sabido ver que iba a tener una recaída. Los positivos es del enfermo, que estoy totalmente de acuerdo, pero los negativos no tienen por qué ser culpa del familiar. Puede ser un cúmulo de cosas, desde el familiar, desde el enfermo o las circunstancias que hay alrededor, pero en ningún caso es responsabilidad de la persona que está al lado del adicto. El pensamiento cuando se está en activo, ¿cuál es? El consumo. ¿Cuál es el pensamiento recurrente del familiar? Mi familiar. Y lo mismo ocurre con la idea persistente. ¿Qué quiere decir? ¿En qué estoy pensando cuando estoy en activo? Desde que me levanto hasta que me acuesto, en cómo consumir, en cómo conseguir la sustancia, en cómo hacerlo sin que se den cuenta. ¿Qué hace el familiar desde que se levanta? A ver qué pasa hoy. Me lo ha prometido, esta vez sí, a ver cómo lo veo, a ver los ojos, a ver el tono de voz. Y eso produce un desgaste psicológico impresionante. Pero también hay beneficios. Cuando ya por fin el familiar decide buscar la ayuda adecuada, en primer lugar, recibe información de manera adecuada, no lo que leo o no bajo lo que yo creo que es lo adecuado, no. Ya me están asesorando, ya me están informando de qué consiste esto, de qué procesos hay, y ya empiezo a entender un poco más que si hay una mala contestación o un momento de irritabilidad, no es culpa mía, si hay un culpable es la enfermedad en este caso. Y también un poco para detectar intentos de manipulación, sobre todo al principio o cuando el enfermo es resistente a la rehabilitación. No, es que dice que no viene a la asociación porque es que lleva 2 semanas que le duele la cabeza. ¿Pero va al trabajo? Sí. ¿Pero hace actividades de ocio? Sí. ¿Va al cine? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el familiar intenta justificar eso, ¿no? Pero es porque le duele la cabeza, ya, pero si el resto de áreas de su vida la está realizando, la rehabilitación es, yo creo que la parte más importante, porque como yo no me rehabilite, el resto de áreas
no van a ser fructíferas, ni en el trabajo, ni en lo familiar, ni en lo social. Y luego también, poco a poco la persona se siente más acompañada, se siente más integrada, comparte experiencias en un grupo donde se permite desahogarse emocionalmente, donde puede decir, no sé por qué, pero siento rabia, o siento tristeza, o estoy incluso pensando en una posible separación. Dentro del grupo eso se le va a entender y la persona se va a encontrar con la confianza suficiente de poder decirlo, porque es gente que está o ha estado en esa misma circunstancia. Otro beneficio importante es el aumento de las relaciones sociales. Fijaos lo que hemos dicho, muchas veces se llega a un aislamiento social. Y yo, si voy 2 veces por semana, por ejemplo, a un sitio donde comparto, donde me expreso, donde comparto inquietudes, poco a poco yo me estoy relacionando, pero también es muy importante la búsqueda de actividades agradables, por ejemplo con gente de la asociación. Pues venga, cuando salgamos de aquí, pues podemos irnos a cenar o podemos ir a practicar un deporte. Son cosas que si yo no voy a la asociación, si yo no busco ayuda, no lo puedo realizar. Y luego también el familiar tiene que ser responsable de su rehabilitación. Como he dicho, podemos facilitar en la medida de lo posible que la persona adicta consiga llevar a cabo su vida de la mejor manera posible, consiga rehabilitarse. Pero yo no soy responsable de su rehabilitación. El familiar llega hasta donde llega. Si el adicto lamentablemente no quiere rehabilitarse, el familiar, por mucho que haga, pues hay veces que no puede conseguirlo. Que no es lo que nadie desea, de acuerdo, pero son situaciones que lamentablemente también ocurren. Y en cualquier caso no es culpable el familiar que está yendo a la asociación y que está aplicando bien lo que se le está diciendo. Importante cambiar, como he dicho, el foco del familiar a uno mismo. Miro por mí, miro por mis intereses, miro por mis necesidades, me cuido a nivel físico, me cuido a nivel psicológico, comparto experiencias y comienzo también a dar importancia a diferentes aspectos de mi vida. También poco a poco se tienen que ir disminuyendo las distorsiones y los sentimientos de culpabilidad. Los pensamientos como es culpa mía, soy yo quien ha actuado mal, todo es un desastre por mí. Sé que son pensamientos que a lo mejor hoy nos pueden sonar un poco extremistas, realmente lo son, pero se dan. Y luego, por otro lado, conforme la persona va ganando en seguridad, va ganando en confianza, va sabiendo cómo actuar durante el proceso de la enfermedad, también va ganando en autoestima. Ahora sí vamos a unas pequeñas claves de cómo los familiares pueden ayudar también a la persona adicta. De forma paralela, insisto, mientras se va desarrollando su propia rehabilitación. Por un lado, mediante la comprensión, mediante la comunicación, la gestión emocional, límites y normas y expectativas y metas. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas de forma breve. La comprensión, la base es entender la enfermedad, entender los diferentes procesos que van a ocurrir. La motivación no va a ser la misma. Las emociones que siente la persona cuando está en rehabilitación no son la misma. Que pueden haber incluso deseos de consumir y no pasa nada siempre que el adicto o la adicta lo diga, sepa gestionar esa emoción y ahí el familiar sí que puede ayudar. Mira, no sé qué me pasa hoy, pero tengo deseos de consumir. ¿Aquí qué puede hacer el familiar? Buscar alternativas. Pues vamos y nos damos una vuelta andando, nos vamos al cine, hago actividades alternativas. Si yo esto no lo sé, escucho la palabra tengo deseos de consumir y puedo incluso paralizarme o llegar a hacer un reproche y en ese momento es contraproducente. Se tiene que entender a la persona, pero no a la adicción. ¿Esto qué quiere decir? Si el familiar nos dice, por ejemplo, que tengo deseo de consumir, dame 5 euros, yo entiendo que tienes ganas de consumir, vamos a gestionar este día, pero no te voy a dar 5 euros. Es decir, se entiende a la persona, pero se tiene que atacar a la adicción.
y siempre mostrando actitud de respeto y apoyo, de la manera que os he dicho. Entiendo que lo estés pasando mal, vamos a ver de qué forma podemos actuar hoy para que no te sientas tan nervioso. También mediante la comunicación, con la escucha activa. ¿Qué quiere decir? Que la persona enferma tenga la confianza de poder decir lo que quiero, de poder expresar lo que siento y que va a ser escuchado, no reprochado. Ojo, cuando las cosas se están haciendo bien, cuando estoy en un proceso de rehabilitación. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como he dicho, el familiar ha estado callado durante tanto tiempo que llega un momento en que a lo mejor reacciono de forma desproporcionada o exagerada ante determinadas circunstancias. Pues es algo que tengo que trabajar. ¿Cómo? Con comunicación asertiva. Yo expreso lo que estoy sintiendo, expreso mi opinión, expreso mi sentimiento, pero de una forma adecuada, sin la intencionalidad de decir cosas para dañar. Es también importante establecer un clima de confianza, fijar lo que hemos dicho antes. A medida que se va desarrollando la enfermedad, cada vez es más normal que exista distanciamiento emocional, que la comunicación cada vez sea menor. ¿Qué pasa entonces? Que a lo mejor hay que retomar hábitos o instaurar nuevos hábitos porque vemos a lo mejor familias que no se comunican en absoluto, que no son capaces de decir ni cómo les ha ido el día. Pues vamos a empezar por ahí. Y luego también una adecuada gestión de las emociones, no actuar en base a cómo me siento. Si mi pareja me ha echado en cara que me he equivocado a la hora de comprar un bote de tomate, me centro en la discusión del bote de tomate, no me centro en lo que pasó hace 3 meses o hace 3 años. Por eso es tan importante la gestión emocional, detectar lo que estoy sintiendo. Es decir, me noto nervioso, veo que me están viniendo momentos pasados, pues a lo mejor no es un buen día para explorar o para debatir si nos cambiamos de casa o no. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer desde el reproche de lo que pasó hace un tiempo pasado. Y ahí no os ayudáis ni a vosotros ni a vuestro familiar enfermo. Sobre todo es una expresión adecuada de las emociones. Es muy lícito sentir ira, sentir tristeza, pero voy a saber gestionarla. Y sobre todo aquí me quiero parar un poco más, que es la importancia de establecer límites y normas. Límites y normas claras, concretas. Es decir, no podemos decir, tienes que aprender a gestionar el dinero, porque eso, ¿cómo se gestiona? Es una expresión un poco ambigua. ¿Cómo? Pues no llevas dinero, si tienes que llevar X dinero con tickets. Es una norma clara. Sé que cada vez que me voy a ir a tomar un café, tengo que llevar un ticket. Tienen que ser estables en el tiempo. No me sirve con, hombre, es que ya llevo 2 semanas o 2 meses o 1 año sin consumir, pues ya el ticket no es necesario. No. Si hemos dicho que son estables en el tiempo, es durante un largo periodo de tiempo. Sé que para la persona que está sin consumir unos meses es mucho, pero realmente con la perspectiva de lo que supone la enfermedad, 3 meses no son nada, aunque para la persona que lo está viviendo sea bastante tiempo. Pero no podemos considerar que una persona esté rehabilitada ni en 3 meses, ni 6 meses, ni 1 año. La rehabilitación dura siempre. Luego, también tenemos que tener en cuenta no decir cosas que no vamos a cumplir. No me vale, a la próxima vez que consumas, te vas de casa o me voy de casa. Si yo veo que eso no lo voy a poder realizar, pues a lo mejor es mejor que esa frase me la calle si yo no voy a poder hacerlo. Porque al final se va a quedar una clase vacía, es decir, una frase vacía. Lo importante que es decir aquello que sí soy capaz de cumplir. Si yo he llegado a la situación límite de no aguanto más esta situación, ante un próximo consumo me voy, tengo que tener la certeza de que me voy a ir, por ejemplo. Y luego también todos los familiares en la misma dirección.
¿Por qué digo esto? Porque es frecuente que cuando la persona está al principio o no está en la ambigüedad de salir o no salir, intente enfrentar a diferentes miembros de la propia familia, con el fin de que gane la adicción. Si un familiar me deja salir por la noche y el otro no, pues voy a intentar enfrentar a ellos para yo poder conseguir lo que en ese momento a mí me apetezca. Es importante no tolerar diferentes situaciones, saber marcar unos límites y que la persona con la adicción tiene que asumir las consecuencias de lo que ha hecho. Tanto los cambios positivos como los cambios negativos. Si lo está haciendo bien, claro que es esfuerzo suyo, pero si lo está haciendo mal también, y también hay que decirlo. Y por último, dentro de las claves son las expectativas y las metas. Tenemos que tener presente que la persona, tenemos unos rasgos de personalidad. Si yo siempre he sido impulsivo, de repente, por dejar de consumir durante 2 semanas, mi impulsividad no se va a reducir a 0. Va a ser algo que junto a la abstinencia voy a tener que ir trabajándome para llegar a unos parámetros normales. El familiar no puede pretender que por estar 3 meses sin consumir, todos los hábitos, todas las formas de interacción van a cambiar de la noche a la mañana si no hay un proceso de trabajo detrás. Son cambios que se dan, son progresivos, son poco a poco, pero que se tienen que trabajar de forma diaria. Ideas claves. Aquí recupero una frase que dice siempre Antonio, nuestro presidente, sobre todo a las familias, que es: el abandono del familiar es el éxito de la adicción. ¿Por qué? Pues porque si el familiar deja de ir a la asociación, deja de estar en contacto y ve comportamientos o señales que nos pueden dar un aviso de que la persona enferma no lo está haciendo bien, voy a detectarlo más tarde, no voy a actuar de la forma adecuada y puede llevar incluso a desarrollarse una recaída. Entonces, independientemente de que la persona enferma quiera o no quiera seguir con su rehabilitación, eso es decisión suya. Lo recomendable es que el familiar siga yendo, siga aprendiendo y que poco a poco siga aplicando las estrategias en casa. Y bueno, como conclusión, lo que pone ahí. El familiar presenta sintomatología ansioso-depresiva que tiene que trabajarse, tiene que fortalecer su autoestima, dar prioridad también a sus necesidades y conseguir aplicar poco a poco lo aprendido. Porque los familiares también son merecedores de volver a vivir, que es un poco el lema de nuestro proyecto. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, me dicen que pueden 2. Buenos días. Es una pregunta un poco al aire, pero Laura, que eres la profesional en estos temas, ¿hasta qué punto merece la pena que el familiar renunciemos, digamos, a nuestra vida, a la que llevamos dentro, en favor de la ayuda al afectado, sea padre, madre, hijo, cónyuge o lo que sea, sobre todo cuando no te responden? Pues, hola. Sin lugar a duda no es recomendable llegar hasta ese punto. Es decir, fijaos, toda la ponencia ha ido un poco encaminada a ese sentido. Yo ayudo a mi familiar, pero yo no tengo que renunciar a mi propia vida. Yo no puedo renunciar a mis aficiones, a mis intereses o a diferentes parcelas de mi vida porque no le estoy haciendo ningún favor, ni a mí ni a mi familiar. Cada persona tiene que tener su parcela de vida correspondiente. No se puede superponer, necesitan estar diferenciadas, compartidas pero diferenciadas. ¿Alguna más?
Hola, buenos días, soy Javier, llevo 8 meses de abstinencia y bueno, yo tengo un caso con una pareja que bueno, está viviendo conmigo y no se involucra y bueno, ella trabaja todos los días de la semana, pero los jueves que tengo asociación, pues ella es el día que libra y dice que es el único día para estar con sus hijas. Entonces yo en ese sentido lo echo mucho de menos. Yo le doy muchas vueltas al tema, ¿no? Qué hacer, qué no hacer y qué pensar. Ella, no sé, yo pienso que ella da prioridad a otras cosas antes que a mi enfermedad. Ella no entiende mi enfermedad porque no se está involucrando y también tengo que tomar una decisión en ese sentido, porque para mí es muy importante, creo que es el 50% el apoyo de la pareja, ¿no? Gracias. Vale, como bien has dicho, el familiar es una parte, es un elemento facilitador, como he dicho al principio, lamentablemente no es así. Por lo que has dicho, pues el estilo de interacción es un poco desde la pasividad, que muchas veces es por el desconocimiento, por no entender que esto es una enfermedad. Tú ahí tampoco tienes control de que ella cambie su comportamiento, tú puedes salir, igualmente no es obligación para poder salir que tenga un familiar que me acompañe, lo puede facilitar, pero es decisión suya. ¿Que es la correcta o no? Pues aquí no podemos entrar en juicios de valores sin conocer bien el caso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que este tipo de jornadas vienen bien pues, para que entre todos podamos tomar conciencia de la importancia y conocer verdaderamente lo que es una adicción, que hay mucha gente más implicada de la que es el propio enfermo, como a lo mejor podemos pensar desde el desconocimiento. Yo no tengo el problema, lo tienes tú. Tú ve, tú rehabilítate, pero yo ¿por qué tengo que ir? Es algo común, sobre todo al principio. Yo te animo, bueno, a que sigas hablando, le cuentes un poco la ponencia de ahora, de lo que se ha visto, que ellos también lo necesitan, aunque no lo crean. Pero es un proceso largo y luego cada persona decide lo que crea oportuno. Vale, pues muchísimas gracias, Laura.